Bueno, sigue el tema de los aranceles internacionales. Ayer la situación fue irregular. Lo positivo que luego de una decisión de Trump de dar pausa por 90 días a la aplicación de los aranceles recíprocos y reafirmar que, bueno, serán por lo pronto del 10%, hubo un cambio adicional en relación a China. Esto significa que el gobierno de los Estados Unidos, pues, para los productos importados de la China, establece un arancel ya no del 125%, sino del 145%, porque recordó Trump que estaba aquel 20% por el tema de la fabricación o exportación de fentanilo. Él acusa no solamente a México, sino también a China de estar detrás de esta operación criminal. Bueno, lo cierto entonces es que esto se reflejó de inmediato en el desenvolvimiento del mercado financiero de los Estados Unidos, concretamente en el más importante del mundo como es Wall Street. Caída, a pesar de que el día anterior había tenido, pues, incluso números que se convertían en récord. Una subida tremenda desde el año 2001, tuvieron los diferentes valores que allí se cotizan. En la mañana y el mediodía, como todavía no se conocía la información, no se conocía pues el anuncio, los mercados de valores de Europa se elevaron notablemente por la decisión que ya pues era de conocimiento público, que había Trump decidido dar una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles recíprocos. Entonces las bolsas de los diferentes países de Europa se elevaron. Igual con las bolsas asiáticas hubo una buena repercusión y en buena medida se elevaron los valores que allí también pues se negocian y se cotizan. Pero cuando en Estados Unidos, posteriormente a ello, Trump anuncia lo del 145%, bueno, cae Wall Street. Tremendo, ¿no? Hay que esperar la respuesta de China en el día de hoy, a ver qué dice. Ellos ya habían decidido aplicar un arancel recíproco hacia los Estados Unidos del 84% sobre productos importados de ese país. Sin embargo, bueno, esto apunta a que esa guerra comercial, ese particular prejuicio y resentimiento, reconcomio, no sé cómo pudiera calificarse, que tiene Donald Trump y su grupo hacia China, bueno, se está expresando de esa manera. Mientras tanto, ayer también, con la diferencia de horario notable y antes de conocerse la decisión sobre China, la Unión Europea anunciaba que sus aranceles también entraban en pausa por 90 días para entrar en un proceso de negociación. Eso es una buena noticia. Ellos tenían preparados y están preparados, según han dicho, para aplicar aranceles entre el 10 y el 25% a productos de los Estados Unidos. Pero hoy es más posible que las conversaciones se desarrollen y puedan llegar a un punto de acuerdo. Incluso con China, porque el propio Trump dice que a pesar de la aplicación de ese escandaloso arancel del 145%, ellos esperan sentarse a negociar con los chinos para lograr un acuerdo de beneficio para ambos. Es lo que señalaba en el día de ayer. Hay que ver, habría que buscar reseña de cómo abren o abrieron ya, por la diferencia de horarios, los mercados en Europa y también en Asia, a ver cómo fue el desenvolvimiento después de esta decisión. Hay que estar muy pendiente. Esto repercute, esto impacta en la evolución y la dinámica de la economía en todo el mundo. Los valores, bueno, se reflejan en el desenvolvimiento económico y más en un mundo globalizado. Ayer también, por cierto, cayeron los precios del petróleo. Crudos marcadores como el Brent del Mar del Norte también, pues, bajó en su precio. Con venta a futuro, siempre se hace así. Y hay que esperar West Texas, que es otro crudo marcador, también, bueno, es posible que haya descendido. Allí sí no tenemos a mano de inmediato la información. Del Brent sí sabemos que, pues, declinó. Así que, bueno, en esa estamos. Mientras tanto, bueno, aquí en Venezuela se le está haciendo el seguimiento del caso a toda esta situación, de acuerdo a la información que maneja, pues, y ofrece el sector oficial. Bueno, por cierto que ayer el gobierno presentó a través de la vicepresidenta ejecutiva de la República el decreto de emergencia económica que fue aprobado
por mayoría calificada en el seno de la Asamblea Nacional. Se desarrollaron intensos discursos sobre lo que interpretan los diputados. Quiere Trump al establecer este tipo de sanciones, incluso hacia Venezuela. No se ha definido, por cierto, claramente si esta pausa por 90 días de Trump con aranceles del 10% para 75 países beneficia a Venezuela, que había sido castigada o penalizada con un arancel del 15% para los pocos productos no tradicionales, fuera del petróleo y del gas, sobre todo el petróleo, pero fuera del petróleo que se exportan a los Estados Unidos. Bueno, ya veremos. Pero bueno, el decreto de emergencia económica se aprobó y esto va a llevar al gobierno a tomar en cualquier momento. No se conocen detalles hacia dónde se va a marcar o se van a marcar simplemente las decisiones finales. Hay una orientación general que se establece en los 10 puntos que dio a conocer el gobierno y que dio a conocer Maduro cuando firmó ese decreto de emergencia económica. Esperemos. Bueno, seguimos. El tema de los deportados. Deportados venezolanos llegaron ayer desde los Estados Unidos en otro avión, 178 es el número. Por cierto que un juez de Boston, con el tema del parole humanitario, que es diferente al TPS, que es el Estatuto de Protección Temporal, este llamado CBP-1, un juez de Boston detuvo la intención y la orden ejecutiva del gobierno de Trump de expulsar a partir del 27 de abril o deportar a partir del 27 de abril a aquellos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que recibieron ese beneficio por 2 años para trabajar, gente que trabaja y procura sencillamente, además que tienen un benefactor financiero que se comprometió con precisión a darles apoyo en cualquier circunstancia o emergencia, pero muchas de esas personas ya están trabajando de manera honrada, de manera pulcra, pero las cosas ya estamos viendo cómo se desenvuelven. Entonces, a ver qué ocurre. Por cierto, que comienza a discutirse en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto para restar poder y restar influencia a las decisiones de los jueces federales, y el Partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras. Imagínense entonces una decisión de un juez federal como esta de ayer, de un juez de Boston, pues no tendría vigencia. Bueno, allá se están moviendo los hilos de la política de manera muy particular. Pero bueno, ya sabemos esto. También el presidente Petro, desde Colombia, advertía que si continúa apretándose sobre Venezuela con sanciones, lo decía en un discurso en Bogotá, pues los venezolanos, dada pues la presión económica que va a recibir el país, pudieran seguirse marchando de Venezuela. Habló de cifras muy altas, dijo que él tenía información de una encuesta que decía que podrían marcharse del país hasta 5 millones de venezolanos y que tendrían que tener a Colombia como trampolín, aun cuando muchos se quedarían. Entonces dio algunas ideas generales que eso es lo que debería hacerse si esto ocurriera, que él presume que puede ocurrir con esta camisa de fuerza que está pues apretando el gobierno de Trump sobre el gobierno venezolano. Eso lo decía Petro. Bueno, otros temas que destacan. Vamos a hablar de la desgracia, de la tragedia, de la discoteca Jet Set. Se actualizaron las cifras de personas fallecidas. 212 personas, es la última cifra que dieron las autoridades de República Dominicana. Se aclaró una situación, no son 17, se advirtió, los venezolanos muertos, son 13, igual es una cifra dolorosísima. Hay algunos que están en los hospitales, otros muy pocos que salieron fuera de peligro, en fin, están a salvo. Lo cierto del caso es que ya con 13 la cifra ya es muy dura para los venezolanos que fueron pues a esta discoteca a pasar un buen rato y miren cómo culminó todo esto. Las autoridades dominicanas anunciaron ayer que se inicia una investigación con expertos investigadores de diversos países junto con los investigadores de República Dominicana para determinar las causas, el motivo y luego comenzar a establecer responsabilidades en este sentido sobre los que son probables o presumiblemente responsables de esta situación. Seguramente esta noticia se va a mantener en vigencia, hay que estar muy al tanto y ofreceremos los detalles en su momento. Venimos de nuevo a Venezuela, tenemos el tema de la presentación de los candidatos del partido del gobierno y de su grupo que le apoya o del grupo que le apoya a las diferentes organizaciones, la presentación de los candidatos a
La Asamblea Nacional. Se presentó ayer la lista de quienes serán los candidatos que se proponen para el voto para estos comicios preparados para el 25 de mayo, o que están pautados para el 25 de mayo. Todavía no se conoce nada del cronograma y algunos otros detalles. Bueno, también tenemos que el gobierno anuncia la movilización de más de 185.000 personas del sector de seguridad y del sector público en el dispositivo de Semana Santa. Más de 185.000 personas estarán participando, no solamente de Protección Civil, sino policías, Fuerza Armada Nacional, etcétera, ¿no? Se anuncia también desde la isla de Margarita que está a tope, que está full, que la isla va a tener un buen momento, va a tener un buen repunte, porque hoteles y otros establecimientos de hospedaje, pues parece ser que tienen ya copado el escenario. Así que bueno, en buena hora, ¿no? Y también, bueno, en cuanto al dólar, tenemos que se redujo un poco ayer el dólar especulativo paralelo. El dólar oficial se ubicaba en la jornada en 75.80. 75.80, que creo que debe ser la paridad para el día de hoy en la apertura. En temas internacionales, bueno, tenemos otra desgracia que reseñar. Un helicóptero turístico donde paseaba una familia de españoles. Repentinamente cayó al río Hudson en los Estados Unidos y lamentablemente todos murieron, incluyendo al piloto. Esto fue terrible, las imágenes son realmente de muy alto impacto, no hubo posibilidad, a pesar de una rápida movilización, de salvar las vidas de estas personas, bueno, y fallecieron. También tenemos que firmaron Panamá y los Estados Unidos un acuerdo de entendimiento del presidente Mulino y Peter Hesek, quien es el secretario de Defensa. Hubo 3 o 4 proyectos que los rechazó Panamá porque se hablaba de presencia militar permanente y además de cesión territorial, y el presidente Mulino dijo que eso era inaceptable. Lo dijo en una visita, creo que fue al Perú, donde está en gira o visita oficial. Entonces se autorizó al parecer a tener, y de hecho ya se movilizaron, tropas militares de los Estados Unidos para tomar posiciones, digamos, de seguridad y defensa. Hay que esperar cuál es el argumento que se presenta en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, se firmó el memorándum de entendimiento, pero en esos términos, y dijo el presidente Mulino que eso es temporal. También tenemos que finalizó ayer la campaña electoral en el Ecuador. Recuerden que hay elecciones presidenciales de balotaje, segunda vuelta, este domingo. Y bueno, el Papa sorpresivamente apareció en el Vaticano, fue a inspeccionar, a supervisar las obras de remodelación que se están realizando allí. En silla de ruedas, mucha gente se agolpó, en fin, y es una buena noticia también. Temas deportivos, bueno, regresó la violencia al fútbol, se suspendió un partido de Copa Libertadores, Colo-Colo, Fortaleza de Brasil. El saldo, al parecer, ya tendremos detalles más adelante, fue, bueno, absolutamente muy malo. 2 personas fallecidas y algunos heridos, no se conocen bien, habrá que tener precisiones sobre los detalles de la confrontación. Ayer también en fútbol hubo juegos de la UEFA Europa League, se ofrecerán seguramente detalles en el segmento deportivo, bueno, y también la actividad de los venezolanos en las grandes ligas. Como siempre, en este momento quiero recordarles que pueden continuar, pues, vinculándose con nosotros, enviando sus mensajes. Hoy es viernes 11 de abril a través de la red social Instagram, su dirección _noticiero Televen. De inmediato, titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y ese resumen de los mensajes que ustedes nos envían a través precisamente de esta red social.